antes de que ocurriera el caso que hoy día compromete, afecta a la Universidad de San Sebastián, nosotros hemos venido señalando que el sistema de educación superior chileno efectivamente contiene una gran asimetría porque tiene un subsistema, un subconjunto de instituciones que están sometidas a un conjunto de regulaciones muy estrictas. Me refiero a las universidades del Estado. Las universidades del Estado estamos sometidos a un conjunto de regulaciones extraordinariamente estrictas y por otra parte tenemos un sistema que se encuentra completamente desregulado, un subsistema que se encuentra completamente desregulado, que son aquellas instituciones privadas que, particularmente las que no han adscrito al sistema de gratuidad universitaria. Hoy día podemos observar, digamos, para ser muy concreto, que tenemos universidades del Estado que sobre las que pesa la mayor regulación, tenemos algún grupo de universidades privadas tradicionales y no tradicionales que están adscritas a gratuidad y que en función de eso están sometidas a algún tipo de control, de rendición de gastos. Y tenemos un tercer grupo de universidades que son las privadas no adscritas a la gratuidad, sobre las que realmente hoy día hay muy poco control, a pesar de que esos tres subsistemas utilizan recursos públicos. Esa es la verdad, y eso es lo que hemos visto en el caso, ya ha quedado en evidencia, en el caso que afecta a la Universidad hoy día San Sebastián. Nos enteramos a partir de sus estados financieros que ellos reconocen algo así como casi 38.000 millones de ingresos por becas fiscales y casi 70.000 millones de ingresos por crédito con aval del Estado, que si bien es un crédito que proviene de los bancos, se encuentra fuertemente apalancado por dinero público. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que donde hay dinero público, las reglas deberían ser las mismas. Las universidades del Estado estamos sometidas, por ejemplo, a ley de transparencia y en función de esa ley, usted habrá visto que la prensa ha publicado los sueldos de los rectores y las rectoras, así que son públicos. Y uno puede pensar que esos sueldos son buenos, regulares o malos, pero ahí están. Y la ciudadanía puede conocer que cuánto gana un rector y cuánto gana un profesor y cuánto gana un funcionario o una funcionaria. Y sin embargo, si uno trata de hacer ese mismo ejercicio con las universidades privadas, bueno, no llega a esos resultados, a pesar de que en muchas ocasiones hay más dinero público invertido en las universidades privadas que en las universidades del Estado. Yo decía en alguna entrevista anterior que la Universidad de San Sebastián recibía algo así como casi 38.000 millones por becas fiscales, que es un monto equivalente al que la Universidad de Valparaíso, que es una universidad del Estado, recibe por concepto de gratuidad. Entonces, hay tanto o más dinero público en esa universidad que en la Universidad de Valparaíso y sin embargo, esa universidad no está afecta a ninguna norma de transparencia o de control que permita garantizar que los fondos que el Estado invierte en ella se dirijan hacia aquel fin para el que han sido concebidos, que es el educacional. Ujú. Ahora, aplicar la ley de transparencia a la totalidad del sistema de la educación superior, mayor fiscalización. También estaba leyendo en el comunicado respecto al presupuesto 2025 que nuevamente se contemplan recursos relevantes para la educación superior privada que superan con creces la inversión del Estado en sus propias universidades públicas. Hablemos también un poquito de eso también porque es un antecedente que poco se comenta cuando se analizan los recursos destinados a la educación. Efectivamente, nosotros tenemos en el presupuesto la mejor evidencia que hoy día en el sistema de educación superior hay una transferencia masiva de recursos públicos a instituciones de carácter privado. En un informe que hacía la Contraloría General de la República respecto del año que publicó el año 2023 respecto al porcentaje de inversión eh, pública en educación superior, uno podía constatar que solo el 30% del total de recursos públicos destinados a educación superior iba a las universidades del Estado. El 70% restante se invierte en universidades privadas tradicionales y no tradicionales. ¿Sí? Por tradicionales me refiero particularmente a las universidades católicas y Ah, a las universidades como la Santa María, la Austral o la Universidad de Concepción, que están bajo el régimen jurídico de derecho privado. Y solo ellas y el resto del sistema privado concentran algo así como el 70% de los recursos públicos y solo el 30% va a universidades públicas. Si uno mira la gratuidad, cómo se distribuye, uno va a observar que la universidad que más recursos recibe por concepto de gratuidad no es
la Universidad de Chile, que es la universidad, que es una de las universidades más grandes desde el punto de vista de número de estudiantes y por supuesto la universidad más importante del país. No es la Universidad de Chile, es la Universidad Autónoma, que es una universidad privada no tradicional, ¿sí? Ella es la que recibe más recursos por concepto de gratuidad. Por lo tanto, la gratuidad también ha sido una política pública que ha supuesto un traspaso masivo de recursos públicos a instituciones privadas. Este año, el presupuesto en gratuidad va a aumentar del orden de los 300.000 millones de pesos, solo por un aumento de naturaleza vegetativo, la mayoría de las cuales de esos recursos va a universidades de carácter privado. Entonces, aquí se ha producido una paradoja, porque cuando se diseñó la política de gratuidad y entonces las universidades del Estado dijimos los recursos públicos deberían ir prioritariamente a universidades públicas, se nos dijo que no importaba la naturaleza jurídica de las instituciones, que lo que importaba eran los estudiantes. Muy bien. Sin embargo, cuando se discutió la ley de transparencia, y entonces nosotros dijimos, la ley de transparencia debiera aplicarse a todas las instituciones que reciben recursos públicos, nos dijeron ahí, no importa el origen de los recursos, importa la naturaleza jurídica de las instituciones. El sistema político ha estado en una contradicción y nosotros creemos que es tiempo de solventarla y resolverla. Perfecto. Ahora, ¿qué expectativas tienes de avanzar al respecto en términos de las conversaciones que han sostenido con las autoridades del gobierno, al interior del CUECH, al interior del sistema en general? ¿Cómo visualiza o cómo proyecta avanzar al respecto? Nosotros desde el CUECH hemos hecho una propuesta que es muy clara, es muy nítida. Las rectoras, los rectores han intervenido a través de columnas de opinión, a través de entrevistas, y no, en las universidades del Estado no hay dos voces en el sentido que nosotros entendemos que como mínimo donde hay recursos públicos debería aplicarse la ley de transparencia y creemos que es la oportunidad que el Parlamento tiene para resolver esa contradicción a la que me refería anteriormente. Es decir, que si hay recursos públicos, entonces las normas de transparencia deben ser las mismas porque ese es dinero de todos los chilenos y de todas las chilenas. Y me parece justo que el país sepa que esos dineros se están destinando a aquellos fines para los cuales fueron concebidos. Ojo que aquí esta discusión se ha distorsionado en el sentido de decir que se pretende que el Estado fije las remuneraciones de las instituciones de educación superior. Eso no es así. Nadie ha planteado eso, porque hay una gran heterogeneidad en las escalas de remuneraciones que, entre otras cosas, está explicada por, bueno, las realidades territoriales. No es lo mismo tener una universidad en las zonas extremas de nuestro país, extremo norte, extremo sur, que tenerla en la zona central o que tenerla en Santiago. Y esas diferencias explican razonablemente que exista heterogeneidad en la escala de remuneraciones. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho es que debe haber una racionalidad que explique, por ejemplo, por qué a un académico se le paga más o a un académico se le paga menos, por qué en determinado momento una persona puede percibir ingresos adicionales en el ejercicio de su rol docente y otros, sin embargo, no lo reciben. Lo que nosotros entendemos es que debe haber una racionalidad que presida esto y creemos que el sistema político tiene una gran oportunidad para legislar en esta materia. Esto depende, por cierto, del Ejecutivo, nosotros se lo hemos pedido, pero depende también del Parlamento. El Parlamento es el que aprueba las leyes y el que tiene que solventar esto. Y yo espero que, entendiendo lo que ha ocurrido, entendiendo la necesidad que el país tiene también y merece de transparencia, las instituciones de educación superior privada se allanen a que este conjunto de normas relativamente razonables se les puedan aplicar simplemente para honrar la fe pública, para que quede claro que es lo que hemos escuchado, que la mayoría de las instituciones cumple debidamente con sus deberes. Nosotros no lo ponemos en duda, simplemente decimos que si hay más transparencia, siempre va a ser mejor. Perfecto. Rector, para seguir avanzando, ¿qué opinión le merece, llama en términos de reflexión, todo el debate a propósito del caso Cubillos que se ha dado en torno a la autonomía universitaria, la libertad de enseñanza, en esos términos? ¿Cómo ha visto la discusión al respecto? Me parece que lo que hemos visto en el caso de la señora Cubillo no tiene nada que ver ni con la libertad de enseñanza, ni con la libertad de contratación, ni con la libertad que las instituciones
tenemos eventualmente para fijar nuestras propias escalas de remuneraciones. Me parece que plantear el debate en esos términos es simplemente equívoco, simplemente falaz. Lo voy a decir de esta manera. Me parece que plantear el debate en esos términos es falaz, es simplemente tender una cortina de humo y me parece que hay una opinión que es transversal en ese sentido. No es una opinión que tengamos solo los rectores, no es una opinión tampoco que tenga la gente solo de un sector político. Hemos visto cómo desde distintos sectores políticos la pregunta ha sido hecha. Yo he escuchado declaraciones del señor Kast en este mismo sentido, haciéndose preguntas. Hemos visto que el propio presidente de la Unión Demócrata Independiente pedía unas explicaciones más contundentes a la universidad, porque evidentemente lo que hemos visto es anómalo, esas remuneraciones en el sistema universitario chileno no existen, mucho menos entendiendo que las responsabilidades que se declaran por parte de ella misma y por parte de la universidad, esto es hacer algunas clases de un curso, entiendo medio curso o un curso compartido, hacer algunas clases vespertinas o tener algunas responsabilidades en la editorial de la universidad, no se entiende que esas responsabilidades se correlacionen con esa renta, al punto que el propio rector Lavados en una entrevista lo reconocía, decía, bueno, yo no lo advertí, reconocía alguna responsabilidad propia. Me parece además que las explicaciones que se han dado resultan contradictorias y, por cierto, insuficientes, porque al principio se dijo que, bueno, que ella era una académica investigadora, pero luego los propios académicos, entiendo que incluso de la propia Universidad San Sebastián, han expresado que que esas labores, y ciertamente más allá de si ellos lo dijeron o no, los académicos en general entendemos que esos productos no corresponden a lo que convencionalmente se entiende por investigación en el sistema universitario. Ujú. Entonces, luego se ha dicho que no, que realmente no era eso, que tal vez debió haber sido otra cosa. Y eso me parece a mí que esas explicaciones han sido insuficientes. Han sido tan insuficientes que la Superintendencia de Educación Superior ha emitido hoy día un comunicado público donde dicen que los antecedentes que se le han hecho llegar a ellos también le han parecido insuficientes y han anunciado la realización de una fiscalización en terreno. Yo creo que aquí esta discusión no tiene nada que ver con valores que las universidades defendemos. Todas las universidades defendemos y suscribimos la libertad de cátedra, todas las universidades defendemos y suscribimos la autonomía que tenemos para desarrollar nuestros propios proyectos educativos de conformidad con los valores que inspiran a cada casa de estudio. Eso no ha estado nunca en discusión y tampoco ha estado en discusión que las universidades no podamos fijar nuestras propias escalas de remuneraciones. Lo que ha estado en discusión es que, y creo que todos tenemos que dar explicaciones respecto a esto, es que las escalas de remuneraciones que apliquemos obedezcan a criterios y que esos criterios estén relacionados con el fin último que tenemos las instituciones de educación superior, que es un fin educacional, que es un fin formativo, de investigación y de vinculación con el medio. Me parece que eso es lo que ha estado en discusión insisto, me parece que resulta falaz pretender que aquí lo que está en cuestión es algo así como la libertad de enseñanza o cualquier otra libertad que las universidades defendamos. Ujú. Rector, dicho eso, para cerrar, otra de las cosas que va a pasar la próxima semana va a ser el ingreso del proyecto que pondría fin al CAE. ¿Qué expectativas tiene de lo que finalmente se va a entrar a discutir en el Parlamento respecto al nuevo modelo de educación superior que se pretende modificar con este proyecto de ley? ¿Cómo lo proyecta? Bueno, ese proyecto, hasta donde hemos sabido, no conocemos el detalle. Ujú. Tendremos que esperar que el Ejecutivo lo ingrese, estudiarlo debidamente para poder tener una opinión fundada, una opinión analítica.
Pero ese proyecto tiene en principio dos componentes. Un componente que tiene que ver con lo que se ha llamado condonación y o reprogramación del crédito con aval del Estado, reestructuración de esa forma de financiamiento y la constitución de un nuevo sistema que ha sido llamado de financiamiento de la educación superior. Son como los dos aristas que tiene ese proyecto. A nosotros nos parece, como desde el Consorcio de Universidades Estatales, que sería muy importante que con motivo del ingreso a ese proyecto se incorporen algunas regulaciones que tiendan a incorporar racionalidad al sistema de educación superior chileno. Hoy día tenemos un sistema de educación superior que ha crecido de manera completamente inorgánica, constituyendo algo así como una especie de mercado que no debería existir y que desde nuestro punto de vista no existe, pero algo así como una especie de mercado guiado solo por la oferta y la demanda, de modo tal que tenemos hoy día un conjunto de carreras que se están saturando desde el punto de vista de la formación de profesionales en desmedro de otras que están empezando a tener carencia. Me refiero particularmente a la situación de las pedagogías tan delicadas y tan importantes para el desarrollo futuro de nuestro país. Por lo tanto, me parece que el ingreso de ese proyecto de ley debiera ser considerado también una oportunidad para solventar cuestiones como las que discutíamos hace un momento, digamos, de la existencia de un sistema completamente desregulado, que no tiene suficientes controles y que tampoco está sometida a normas de transparencia que a nosotros nos parecen importantes, pero también es una oportunidad para incorporar perdón, de racionalidad al sistema de educación superior y a su desarrollo, porque el sistema de educación superior debe ser puesto al servicio del desarrollo del país y de sus regiones, de las necesidades del país y de sus regiones. Es una de las políticas más importantes que tiene un país. Y hasta esta fecha, el desarrollo de ese sistema ha estado simplemente dejado en manos de esto que le decía hace un momento, de las modas pasajeras y los intereses pasajeros que las personas tienen por formarse en unas carreras o en otras, y no se ha puesto por delante los objetivos de desarrollo específicos del país. Yo creo que, y la expectativa que desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile tenemos respecto de este proyecto, es que sea una oportunidad para incorporar no solo transformaciones en el financiamiento, que son también muy necesarias, porque el financiamiento de la educación superior empieza a incluir una presión fiscal solo por crecimiento vegetativo, que es muy importante, sino que también incluir controles y regulaciones que tiendan a dotar, perdón, de racionalidad al desarrollo del sistema de educación superior. Le voy a poner un ejemplo y con esto termino. Ujú. A propósito del mismo caso de la Universidad de San Sebastián, la Universidad de San Sebastián en menos de 10 años duplicó su matrícula, pasó de algo de más de 20.000 estudiantes de pregrado a 44.000 estudiantes de pregrado y a casi 50.000 estudiantes en total. Obviamente se trata de un desarrollo que uno podría llamar por lo menos expresivo de ese sistema. En el sistema de educación superior chileno hoy día coexisten 58 universidades. Tenemos un número parecido de universidad al que tiene un país como España. El problema es que tenemos menos de la mitad de la población que España y por lo tanto la pregunta que debemos hacernos es si es sostenible que mantengamos la situación tal y como está hasta ahora. La expectativa que tenemos, le repito, es que junto con las cuestiones relacionadas con el sistema de financiamiento de la educación superior, también se incorporen un conjunto de regulaciones robustas destinadas a dotar de racionalidad y de transparencia al sistema de educación superior.